Bueno, buenas noches. Un nuevo programa de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Seguimos trabajando con el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, y para eso estamos invitando referentes, actores esenciales de la temática institucional en nuestro país. Y nuestra invitada de hoy es la doctora Martina Forns. Martina es jueza federal de San Isidro en lo civil, comercial y contencioso administrativo número 2. Lo es desde el 2006, pero antes había sido durante 15 años secretaria de ese juzgado. Es una abogada UBA con muchísima experiencia profesional. Antes de recibirse en el año 83 ya trabajaba en los tribunales. Se incorpora a la docencia en el año 85 y permanece por más de 10 años. Ha tenido distintas actuaciones que le han repercutido a ella, yo diría, con ataques personales. Martina en el año 2013, públicamente ante una presentación en el Colegio de Abogados de Morón, avaló la aplicación de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, que hoy ha sido declarada inconstitucional, y estoy hablando de hoy, diciembre 2021, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También suspendió en el año 2016 los aumentos de energía dispuestos por el presidente Macri, tomó intervención en la reforma judicial, rechazó amparos que se oponían a la caducidad de la licencia de Fivertel también en su momento, y a través de una cautelar se opuso frenó el decreto firmado por Macri que disolvió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y desplazó su dirección. Como vemos, Martina Forns es una jueza muy comprometida con el interés público y por ello ha recibido estos ataques personales a los que hice referencia. Y ya le damos la bienvenida a la doctora Forns. Martina, buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa. Gracias, no, al contrario, gracias por la presentación. Lo único que quiero hacerte una corrección. Soy jueza federal de San Isidro también, pero fundamentalmente la sede del tribunal es el Juzgado Federal de San Martín, así se llama, pero abarca 20 partidos del Gran Buenos Aires. O sea, no solo San Isidro, sino 20 partidos del Gran Buenos Aires, casi más de... está todo La Matanza, así que ahí más o menos contabilizamos 3 millones de personas, y en total ahora no sé cómo dará este nuevo censo, pero calculamos que 5 millones de personas tiene que haber. Claro, una extensa tarea jurisdiccional es la que te toca y mucha población afectada. Martina, yo siempre comento que en nuestro país este Estado social y democrático de derecho en el marco de este ODS hoy tiene instituciones muy fragmentadas, ¿no? Y ello facilita, a veces digo, que sea el Poder Judicial el que en última instancia esté definiendo cuestiones que deberían dirimirse desde los poderes políticos. Esta mirada la tenés, esta mirada te compromete funcionalmente, te obliga de otra manera. Contanos un poco en tu experiencia del día a día, cómo manejás esto de tener que atender o contemporizar cuestiones que deberían resolverse por otros medios. Claro. Bueno, para empezar, siempre me gusta explicar un poco en términos absolutamente claros qué es la justicia federal en materia. Me olvidé decir, bueno, la materia que tengo es todo menos penal. Bien. Es una materia muy amplia, ¿no? Todo menos penal. Y para que tengan una idea, en el Gran Buenos Aires, en estos 20 partidos, hay 9 juzgados penales federales y somos tan solo 2 juzgados contencioso administrativo, que esas son las causas en que el Estado es parte. Entonces, bueno, podemos ver que hay una amplia materia, porque no solo está establecida cuando el Estado es parte, sino que además hay temas desde
temas individuales como la salud de la población, ¿no? Como temas sociales, como vos decís, que pueden ser temas de tarifas, falta de agua, de gas, de contaminación ambiental, temas que abarcan, y temas políticos, ¿no es cierto? Están los temas referidos a las universidades, que también nacionales, que ustedes saben que las hay y son muchas por suerte, o sea que estamos comprometidos con un montón de temas en donde la gente está involucrada, ¿no? Porque es difícil comprender qué hacemos los jueces, ¿no? Porque hay poca información, transparencia. Claro, es siempre algo bastante oscuro y solamente surge en los medios la tarea que hacemos con nuestras sentencias, que, bueno, sobre todo, fíjense que ahora durante la pandemia hubo muchísimo trabajo, hubo causas, bueno, los que estaban en desacuerdo con las restricciones, como eran todos actos del Estado, del Poder Ejecutivo, ahí se vinieron a discutir estos temas. Entonces, bueno, la influencia en la vida cotidiana de la gente es siempre comprometida. Y después en lo macro, como decís vos, en el aspecto social, sí, tenemos también muchas tomas de tierras del Estado, que hay realmente conflictos muy complicados, donde, bueno, muchas veces, como sabemos, hay mucha necesidad de vivienda, mucha necesidad de tierras, están improductivas, o el Estado no toma, no se hace cargo, o quiere hacerse cargo y viene a la justicia para o lanzar, donde hay situaciones también de muchos extranjeros, ¿no? Que vienen a habitar esas tierras donde, bueno, les venden las tierras y, bueno, se empieza el conflicto con el Estado que quiere esas tierras y que son del Estado. Sí, claro. Entonces, bueno, sí, tenemos que ser conscientes de que nuestras decisiones muchas veces, o sea, se dice que los jueces no tenemos que hacer política, se dice que los jueces tenemos que dictar nuestras sentencias, pero imagínense un juez que no estuviera mirando la realidad social, las necesidades, ¿no? De, sobre todo, esta gran población tan necesitada y donde recibimos situaciones de mucha vulnerabilidad, ¿no? Entonces, o sea, podemos teorizar acerca de la tarea del juez, que el juez no es, ni el poder judicial, es un poder, como se dice, no está elegido por el pueblo, ¿no? Los jueces no se votan, se eligen mediante el Consejo de la Magistratura, el presidente, con acuerdo del Senado, o sea, todo un procedimiento. Pero bueno, cuando llegamos y además, bueno, un juez puede estar hasta los 75 años, salvo que le hagan juicio político, con mucho poder, ¿no es cierto? Siempre digo, no... Mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Claro, si bien no hemos sido elegidos, ¿no? Como puede ser el Poder Ejecutivo y el Legislativo, tenemos decisiones que realmente son muy importantes, a veces muchísimo más importantes que otros poderes, ¿no?
de mucho impacto, y como decíamos recién, ante la fragmentación de los poderes constitucionalmente elegidos, democráticamente elegidos, obviamente tiene que mediar el Poder Judicial en dirimir controversias de las que deberían hacerse cargo los otros poderes del Estado. Por eso me interesaba conocer el volumen de trabajo, las incumbencias concretas, porque a veces la gente piensa muy en abstracto la tarea de un juez, y la tarea de un juez es muy concreta y es muy cercana a la sociedad, que es algo, a veces hasta te tocará, supongo, mediar ante una toma de tierra, justamente convocando al intendente o convocando a organizaciones vinculadas a eso para poder más o menos articular lo que podría ser una decisión razonable y ajustada a derecho. Así que la verdad que tu explicación nos vino muy bien. Sí, además no es que no podemos decidir, estamos obligados a decidir. Obviamente. El juez, hay un artículo que dice que el juez no puede no decidir. Exacto. Tenemos que decidir. Exacto. Sí, nunca mirar para otro lado y siempre tomar posición clara en los términos de la justicia y del derecho. Una cosa que está, digamos, muy en boga hoy es hablar de la Corte Suprema de Justicia, si está bien la integración que tiene, si debería tener otra integración, si efectivamente tendría que haber más participación de las mujeres. Nosotros hemos visto, Martina, y entiendo que vos también, justamente por tu pertenencia al sistema judicial, que en su momento el presidente de la Nación, antes de hacer la reforma o el planteo, la propuesta legislativa de reforma de la Administración de Justicia, convocó a un grupo de expertos que se llamó la Comisión para el Fortalecimiento de la Justicia y el Consejo de la Magistratura. Bueno, ellos la verdad que han hecho un trabajo muy a conciencia, han disparado distintas propuestas vinculadas a lo que debería ser la nueva Administración de Justicia para este momento hoy de nuestra democracia y nuestra realidad concreta, y entre los puntos ellos han destacado, entre ellos me suena el doctor Bacigalupo, pero también lo señaló por fuera de este comité doctores como Zaffaroni, que habría que hacer una ampliación de la Corte, sobre todo teniendo en cuenta también que la Corte dirime en primera instancia, en instancia única, temas vinculados con el federalismo. ¿Cuál es tu parecer? ¿Qué estás viendo en ese sentido vos? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, siempre hay que mirar un poco. Yo te cuento que trabajé 5 años en la Corte, en la primer Corte de la Democracia, hasta que me fui a San Martín. Así que, bueno, fue una experiencia muy enriquecedora, porque saber cómo se manejan los jueces desde adentro, cómo se maneja el poder, ¿no? Porque en definitiva la Corte es un poder del se Estado. Dice, claro, es la cabeza del Poder Judicial, es la más visible, la que llegan en última instancia todas las decisiones. Y bueno, y cómo se articulan las relaciones con los otros poderes, ¿no? Así que bueno, imagínate la llegada de la democracia. Fue muy eufórica, esa corte que yo integré tenía una integración muy plural, había mucho consenso, había jueces que venían de muchos lugares diferentes, pero bueno, eran todos con muchos antecedentes, entonces, y experiencia judicial. Entonces, bueno, había bastante armonía, ¿no? Era muy, ¿cómo decir? Tenía mucho respeto hacia los jueces de primera instancia. Ahí quizá, bueno, todavía no había sido integrada ninguna mujer, no había muchísimas secretarias con rango de camarista, o sea, rangos altos que hacían, como digo yo, siempre la tarea más obrera de la batalla. Claro. Exacto, entonces cumplían eso de que, bueno, detrás de esos hombres había mujeres muy fuertes, ¿no? De hecho, después esas integrantes como la doctora Contegrán, la doctora Pérez Cortés, todas integraron después las cámaras
contenciosas y bueno, pero seguía siendo un mundo bastante de hombres, ¿no? Costaba muchísimo. Y bueno, después fue, la verdad que hubo bastante, se fue complejizando las relaciones en la corte a partir del ingreso de distintos cortesanos o sea, siempre hubo pujas, ¿no es cierto? Obvio. Pujas entre distintos sectores. Pero bueno, eran resueltas, ¿no? Era como después se fue agrandando, no en los miembros de la corte, sino en la cantidad de empleados, ¿no? De la corte. Tan es así que, para que tengan una idea, la corte ocupaba el 4º piso y ahora ocupa 2 pisos más, ¿no? Y los cortesanos siguen siendo los mismos, ¿no es cierto? O sea, tienen más asesores, más empleados, más burocracia y por tanto también menos transparencia. Claro. Porque hay muchos sectores que no se sabe qué hacen. Y lo que vos puntualmente me preguntás es, esa comisión estudió todo este tema y por supuesto destacó la falta de mujeres, la falta de mirada y sobre todo con la ida de estas 2 últimas cortesanas que tuvieron muchísima impronta, ¿no? En todas las decisiones de la corte, pero sobre todo porque, bueno, fueron las que crearon la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica. Bien. Que bueno, con sus críticas, pero instalaron el tema dentro del Poder Judicial y nos obligaron a todos a capacitarnos. Digamos, no fue obligatoria en realidad, pero había un deber ético de capacitarse. Después, como vos decís, vino la ley Micaela y también vino la partida, bueno, una por fallecimiento, la otra por renuncia, de las 2 únicas mujeres. Entonces, después de esa comisión, imagínate si estaba pensando en una mirada de género, bueno, ahora no la hay completamente, ¿no? Claro. También decimos que hay quienes dicen, bueno, los hombres también pueden tener mirada de género, pero esta corte sabemos que no quiso ni hacer el curso de la ley Micaela, ni de que sus jueces hagan el curso de la ley Micaela. Somos muchísimos jueces y juezas que tuvimos que hacer el curso por nuestra cuenta. Pero actualmente esas oficinas están prácticamente paralizadas, y lo digo con mucha tristeza y con mucha... porque hay mucha gente valiosa, y sigue habiendo, pero digamos no tiene el ímpetu que tuvo, y bueno, tras que todos estos temas cuestan instalar en la sociedad, imagínense en una corporación como la judicial, aún sigue gente sin capacitarse. Siguen jueces sin capacitarse, siguen jueces sin aplicar, y esto lo vemos en todos las sentencias que salen sin perspectiva de género, y las denuncias sobre violencia dentro del Poder Judicial por parte de ciertos jueces que antes no eran atendidas, y ahora, bueno, ya es como que se ha instalado, ni hablar con la creación, bueno, de un Ministerio de la Mujer, que más allá de las críticas que tengo, es la voz de que es imprescindible trabajar que en forma inmediata integre la Corte mujeres. Por lo menos una mujer. Por supuesto que esto es una pequeña gota para llevar democracia a esta corte. Por supuesto que yo, inclusive
como muchos, considero que falta estar representado muchísimo más en la Corte. Tiene que haber sectores que no solo tengan mirada de género, tiene que haber mirada de los pueblos originarios. Después falta muchísima especialización. Por ejemplo, no hay un juez que sea penalista. Esto ya lo denunció, como dijiste, el doctor Zaffaroni. Por eso, para cubrir todas esas miradas, es obvio que hay que ampliar la Corte. Si después es en salas, en temáticas, por supuesto que esto puede haber muchísimas miradas. Hay secretarías en la Corte que tienen una especialización, ¿no? Cuando llega un expediente a la Corte, hay una secretaría que tiene una especialización que toma ese tema, ¿no? Por decir algo, un tema fiscal, un tema laboral. Hay secretarías, pero no hay ministros, no hay, que son los que deciden. Por eso decimos, bueno, se ha ampliado todo el espectro del asesoramiento, pero los jueces siguen siendo los 4, varones que conocemos, y que eso hace a la poca democratización, ¿no es cierto?, del Poder Judicial. Sí. Es cierto, yo justo te iba a preguntar sobre el tema de la división en salas, porque bueno, que esto que nos toca de un tiempo a esta parte de la judicialización de la política y por ahí la participación que puedo estar teniendo yo en alguna mirada de algunas causas, veo que sí, que falta una mirada sobre el funcionamiento del Estado, una mirada clara, vinculada al derecho administrativo. Bueno, vos tenés otra cercanía porque concretamente tu juzgado tiene esa competencia, pero en general lo que estoy viendo, incluso en tribunales orales federales, es una falta de comprensión acerca del funcionamiento del Estado, y lo óptimo sería, como bien vos decís, hay gente asesora, hay secretarios, hay gente que tiene formación en el tema, pero por ahí los ministros de la Corte son quienes deberían direccionar el conocimiento directo, la orientación que se le quiere dar al estudio específico para poder trabajar un fallo, ¿no? Que a veces es lo que uno ve que falta. Claro, y además de eso, o sea, la falta de preparación o especialización, que hoy día no se puede prescindir, también los tiempos, ¿no? Porque toda esa burocracia hace que los tiempos sean eternos, y además después, para recibir, como todos decimos, una plancha que no diga nada. Es una verdadera frustración para un litigante. Imaginemos a alguien que está preso, ¿no? Sí, claro. Es sabemos, por supuesto, que hay muchísimas causas, pero en ese tribunal que tiene semejante cantidad de empleados y secretarios y jueces, cuando uno mira, yo tengo un juzgado apenas que tiene la misma integración del año 98. Claro. 98, claro. 40 empleados, y no se ha movido y no me dan ni un empleado más para una densidad de, ya dijimos, 5 o 6 millones de personas. Y la Corte ocupa 3 pisos, no sé si ahora cuánto ha llegado, pero entonces uno piensa, bueno, como que realmente no hay una voluntad política de, decir toda esta cantidad de gente, pongámosla para que las causas se resuelvan como sea, pero rápidamente, ¿no? Y para que no pase lo que estamos viendo que pasa, que las causas salen cuando ya son abstractas. Claro. A mí me tocó la causa del aeropuerto del Palomar, que
por poco decían, bueno, se vienen abajo los aviones, ya vienen, intervinieron no sé cuántos jueces y la Corte tardó 5 años para decir después, o 3 años para decir que no había, no tenía el impacto ambiental. Mirá, Claro, claro. como, y en pandemia además, que, no que estaba cerrado el aeropuerto, o sea, no tenía ningún sentido decir eso. Es como que, bueno, se deja estar, se dejan en un cajón, como dicen todas las causas, y se reflotan cuando la Corte decide. Y Martina, Por, antes de preguntarte otra cosa, ¿vos considerás que a partir del 94, con la reforma constitucional que creó el Instituto del Consejo de la Magistratura, estás viendo que la Corte asumió con mayor fuerza los temas como si fuese un tribunal constitucional, o siempre fue así? a ver, la Corte a partir del 94, bueno, tuvo que adaptarse a esta creación de este Consejo, porque no nos olvidemos que la Constitución dice que pertenece al Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces se creó con la idea de jerarquizar el nombramiento de los jueces, la disciplina de los jueces, porque se supone que la Corte es un tribunal de justicia y tiene que estar abocada a los temas judiciales de las causas, ¿no? Y delegó también todo el aspecto administrativo del Poder Judicial, o sea, el pago de los sueldos, la provisión de todos los insumos necesarios para el funcionamiento. Edificios, claro. Todo eso, bueno, se delegó en este órgano, que para que la gente entienda, porque yo hasta pregunto a todo el mundo qué es el Consejo de la Magistratura y nadie sabe. Bueno, en un principio se trató de impedir que un juez se lo designara a dedo y se lo obligara a actualizarse, que estudiara, que hiciera cursos como para... Eso se logró, por lo menos los jueces tuvieron que someterse a exámenes, en el transcurso de todo eso, digamos, hubo un respeto por parte de la Corte y se trató de mejorar. Después, por supuesto, la elección de los jueces siempre tiene su instancia política, que es cuando tienen que elevar las ternas para que elija el presidente y mande al Senado, que sabemos ahí que siempre hay unas pujas políticas importantes, pero bueno, el Consejo también, en un principio, cuando estaba presidido, ahí la primer ley quiso que estuviera presidido por el presidente de la Corte. Había también una división, una delegación, había pujas, pero funcionaban, ¿no? En la designación de jueces, más lento, más, ¿no? Pero bueno, en realidad para los que fueran candidatos a jueces, ya sea de afuera del Poder Judicial o dentro, había pautas, sabía uno que se iba a someter a ciertas reglas y podía democráticamente con esta ley ser designado. Por supuesto, en el 2006 se evaluó toda esa experiencia y se evaluó que la Corte no debía estar en el Consejo de la Magistratura, porque empezaron las pujas, sobre todo de las cajas. Para que ustedes tengan una idea, las tasas judiciales, ¿sí? Que son las que pagan las partes para poder ingresar a un proceso, van a la Corte. Entonces sabemos que eso es un gran recurso por los cuales debería ponerse de acuerdo con el Consejo de la Magistratura para que
el Consejo de la Magistratura, que tiene a cargo todo el Poder Judicial del país, de los edificios, no solamente de los sueldos, de los insumos, como dijiste, bueno, lleguen a buen puerto y se haga de una manera transparente. Pero aquí no hubo acuerdo, sabemos que a veces estas cuestiones de la caja, como decimos, claro. Es cuando las cajas son muy pujantes y no hay transparencia, ahí empiezan los conflictos. Claro. Y bueno, durante estos 15 años, eso fue manejado por el Consejo de la Magistratura, digamos, en paz, o por lo menos en las discusiones. Yo decir, dentro del Consejo, con sus pujas, sus representantes, no se olviden que los jueces del Consejo de la Magistratura son jueces que se votan por sus estamentos. Claro. Son jueces que nosotros tenemos que votar, el estamento académico tiene que votar, esto lo vimos ahora, es decir, tienen un aspecto democrático, ¿no es cierto? Entonces, uno mira qué hace su representante, qué vota su representante, le pide que se rinda cuentas de esto. Y bueno, ahora llegamos a una instancia donde vemos que tan solo 4 personas quieren, bueno, había un reclamo, había una causa y evidentemente, por lo que dije antes, como no hay plazos, eternamente se tienen estas causas y se reflotan para estos casos donde se sabe que va a haber éxito, porque si no, no salen a la luz. Se guardan en un cajón para el momento oportuno. Y bueno, se encontró el momento oportuno en decir que la Corte debe integrar de nuevo este Consejo de la Magistratura. Si uno dijera, bueno, esto es una cuestión de consensos, donde los otros poderes también vieran conveniente, no habría ningún problema, pero sabemos que esto no es así, que no se produjo en un marco de diálogo, en un marco de consenso, sino que esto es todo impuesto, ¿no? En plazos, se impuso a otro poder. Por eso yo conté un poco esta historia de mi historia en la Corte, sí, claro. Donde, bueno, siempre hubo diálogos con legisladores, con miembros de otros poderes, pero se formaron comisiones, hay comisiones de interlace entre... bueno, esta vez no se usó nada de eso, no sé... sí, estamos como en un momento de plena crisis de coyuntura concreta en relación al Consejo de la Magistratura, y los días por venir supongo que nos irán dando la pauta de cómo continúa el tema. Uno de los mayores cuestionamientos tiene que ver con esto de haber repuesto una ley derogada por el Congreso de la Nación, que es algo que claramente el Poder Judicial o la Corte Suprema de Justicia no debería poder hacer, ¿no? Independientemente de otros matices. Y es meterse en otro poder, ¿no? Claro, está metiéndose en otro poder, le da órdenes, desembarca, como decimos nosotros, en un órgano, un miembro de la Corte que no fue votado para esto. Claro. Estaba bastante cuestionada la Corte. Y agregó un condimento más. Claro, inclusive la elección del presidente de la Corte estaba cuestionada, claro. No hubo consenso entre sus propios miembros. Después hubo una disidencia en ese fallo que decide volver a la ley que estaba derogada hace 15 años. Se autoproclama presidente del Consejo de la Magistratura sin ser votado. Eso es lo que más me impresiona, porque los miembros del Consejo de la Magistratura también deberían
reaccionar en este sentido, porque si ellos se sometieron a un escrutinio, claro, esto debería defenderse a rajatabla. Todo aquel miembro que pasa a ser de este órgano tiene que ser aceptado, tener legitimidad. Esto es lo que se llama legitimidad, claro, ¿no es cierto? Haber consensos, haber... Entonces, bueno, sabemos que acá hay un desembarco quizá por esta... no, o sea, ojalá uno pensara que fuera para mejorar la calidad de la justicia, de los edificios, de la velocidad de las causas, de los sistemas que ahora usamos de teletrabajo. Pero bueno, sabemos que esto no es así y que todas estas pujas, y más de un órgano como es la cabeza del Poder Judicial, que estamos todos mirando, que estamos todos esperando sus decisiones, parece que vienen... Sí, más un posicionamiento... Una bastante autoritaria. Claro, un posicionamiento, claro. Martina, se nos fue el tiempo, la verdad fue un gustazo enorme charlar con vos, nos quedó abierto para otro día de diálogo, que nos cuentes tu experiencia virtual en el ejercicio de la magistratura, en esta pandemia, las tareas de cuidado, pero bueno, se nos fue el tiempo y la verdad que te agradecemos muchísimo tu participación de hoy en nuestro programa. Gracias, Martina. No, por favor, un agradecimiento y espero que haya aportado un poco a este Poder Judicial que esperamos todos, ¿no? Que sea democrático. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.